vamos a iniciar el día de hoy. Les agradecemos su asistencia. Vamos a iniciar el día de hoy con la conferencia La basura de unos, el arte de otros, consumos, desechos y residuos como creación. Sí, el día de hoy tenemos con nosotros al escritor Agustín Fernández Mayo, quien va a realizar un conversatorio con el doctor Roberto Domínguez, quien se encuentra aquí ya presente. Voy a leer una pequeña semblanza de nuestro visitante. Agustín Fernández Mayo, nacido en La Coruña, es licenciado en Ciencias Físicas y escritor. Su última novela publicada es Trilogía de la Guerra, que obtuvo el premio Biblioteca Breve en 2018. Su último libro de ensayo es Teoría General de la Basura, Cultura, Apropiación, Complejidad. Fue Premio Cálamo Extraordinario en 2018. Entre 2006 y 2009 publica el proyecto Nocila, que consta de las novelas Nocila Dream, Nocila Experience y Nocila Lab, galardonadas con diferentes premios y traducidas a varios idiomas. Es autor del libro de relatos El Hacedor de Borges, Remake, publicado en Alfaguara en 2011, y de la novela Limbo, igual en Alfaguara en 2014. En el año 2000 acuñó el término poesía pospoética, reflejada en los poemarios Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus. Creta Lateral Traveling, John Fontaine Odisea, Carne de Píxel y Antibiótico. Su último libro de poesía es Ya nadie se llamará como yo, más poesía reunida, editado por Seix Barral en el 2015. En el campo del ensayo, además de Teoría General de la Basura, fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009 con Pospoesía hacia un nuevo paradigma. Su blog, El hombre que salió de la tarta, lo mantiene junto con Eloy Fernández Porta, ¿sí?, a través del dúo Spoken Word After Pop, Fernández y Fernández. Junto con Juan Feliu hizo el disco Pacas Go Downtown bajo el nombre de Frida Laponia. Con esto finaliza una breve semblanza de nuestro visitante y con esto también voy a mencionar que este es el evento final con el que se clausura un ciclo de conferencias y de talleres y de encuentros entre Agustín Fernández Mayo y los profesores y los estudiantes del Tecnológico de Monterrey durante todo el mes de septiembre. El Tecnológico de Monterrey le agradece mucho a Agustín sus intervenciones, ¿sí?, durante todo este largo mes, y también quiero reiterar que su presencia se debió a una combinación, o más bien la conjunción de la logística y la organización de varias instancias del Tecnológico de Monterrey. Entre ellas está, por supuesto, la Escuela de Humanidades y Educación, Zona Norte, el Departamento de Estudios Humanísticos, ¿sí?, la carrera de Letras Hispánicas y la Cátedra Alfonso Reyes. ¿Sí? Les agradecemos a todos los que han asistido, han intervenido durante este largo y profundo mes en encuentros diferentes con Agustín Fernández Mayo, y pues le damos el micrófono a nuestros dos personajes quienes el día de hoy van a realizar este conversatorio. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, gracias, Ana, y sobre todo gracias a Agustín y a ustedes por su presencia esta tarde aquí. Hace exactamente al inicio de este mes, el primer sábado del mes, hicimos una serie de sesiones en un seminario preparatorio para la visita del autor, y pues a mí tuve el placer de ser convidado a leer las obras de Agustín, las dos últimas obras, para armar un poco una introducción. Y creo que esta introducción a mí me sirvió para replantearme algunas ideas sobre lo que hacemos en literatura y lo que se hace en el TEC en términos de las metodologías con las que nos aproximamos al mundo. Creo que es muy importante pensar en la obra de Agustín Fernández Mayo aquí presente como una provocación
pero también como una invitación a pensar la poesía, la poiesis, la creación, como un acto de aportación cultural. Entonces, creo que vale la pena explicar el título de la conferencia. No salió de la nada. El título de la conferencia lo inventamos una colega que es Connie Castillo y yo en una álgida mañana en un Zoom, diciendo cómo damos cuenta de una obra tan amplia para decir algo que en un título pueda llegar a provocar algo. Y entonces tomamos esta idea de la basura como dice aquí, ¿no? Pero a mí lo que me quiero estresar aquí es teoría para crear, la basura de unos, el arte de otros, que a lo mejor puede ser dicho de otra manera, pero creo que lo interesante de nuestro invitado, entre otras muchas cosas, es una capacidad poética para teorizar. Y hay dos palabras que no podemos dejar de largo acá, y es la capacidad de hacer una teoría. No es evadir la realidad, sino al contrario, permitir una entrada a la realidad desde alternativas insólitas. Y entonces, pues, quiero darle la bienvenida a Agustín y quiero provocar algunas ideas en él. Ayer tuvimos una espléndida sesión en un seminario que nos dieron chance de estar ahí, nos divertimos mucho exponiendo nuestras nociones. Y pues yo te quiero dar la bienvenida, Agustín, y quiero que seas tan amable y tan generoso como lo has sido de explicar qué es para ti una teoría. Una teoría en tu obra que atraviesa campos disciplinares desde una óptica muy original. Tú eres físico de formación, pero de ocupación eres poeta. Y ya la combinación de poeta y físico parece extraño, parece no estirar la liga, no el link, la liga, para pensar de otra manera qué significa esa relación. ¿Qué es para ti la teoría? Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por tu presentación y por ser tan generoso con mi obra, estudiándola, leyéndola desde hace muchos años. Me consta que eres uno de los mayores conocedores en México de mi obra, lo cual tengo que agradecer muchísimo. Y también gracias a la Cátedra Alfonso Reyes y, como siempre, a Ana Laura y a todo su equipo, y al TEC y al Departamento de Humanidades y a otra cosa más de Humanidades, pero se me olvidan los nombres ya. En fin, que muchas gracias a todos porque es una oportunidad única de presentar en otro país y en otro continente unas ideas pues, que llevo desarrollando desde hace a lo mejor 20 años de alguno u otro modo, ¿no? Y, por supuesto, gracias a los y las presentes. Bueno, lo que tú planteas es que es para mí… Bueno, es que yo no… En realidad, lo que yo concibo como el acto poético lo concibo también como el acto teórico. Es decir, mi formación es como físico, como tú has dicho, y yo siempre consideré que dentro de las ciencias había también una especie de poesía, una especie de estética, ¿no? Cosas que luego se van confirmando, esas intuiciones con los años, cuando te das cuenta de que, como en un ejemplo que puse el otro día en alguna de las clases, cuando te das cuenta de que cuando un científico se plantea a veces preguntas primeras, preguntas originales, preguntas que van al núcleo de las cosas, pero es que eso es lo que también se plantea siempre el poeta, ¿no? Entonces, cuando Newton se hace la gran pregunta que cambia el mundo, que es ¿por qué la manzana cae y la luna no?, que es la gran pregunta que cambia la historia de la humanidad, esa pregunta como tonta, vamos a decir así, porque todo el mundo había visto caer manzanas, todo el mundo había comido manzanas, pero solo una persona tuvo la mirada extrañada respecto al mundo, un poco delirante si quieres, pero solo un poco, justo para hacerse esa pregunta que nadie se había hecho. Bueno, pues esa pregunta es una pregunta también que viene, o podría hacerse, o se la ha formulado muchas veces, la poesía. Heráclito se podía haber formulado esa misma pregunta, ¿por qué la manzana cae y la luna no? Que después cada disciplina se desarrolle a través de objetivos diferentes a veces y a través de lenguajes diferentes, no quiere decir que haya un núcleo común, ¿no? Entonces, en realidad yo no concibo ninguna teoría sin un lance poético. De hecho, yo creo que todo lo que hago es poesía, y cuando escribo ensayo,
Para mí mis ensayos, por muy a veces duros que parezcan, o livianos, da igual, no son más que poemas disfrazados de ensayo. Al igual que mis novelas no son más que poemas disfrazados de novela. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que me lanza a mí a escribir, lo que me lanza a continuar un texto y lo que lanza las preguntas que me hacen ir cabalgando sobre mis propios textos sin ni tan siquiera saber yo a dónde voy, son siempre preguntas metafóricas, preguntas que no tienen respuesta, horizontes, ¿no? Aunque esté tratando un tema supuestamente técnico de filosofía estética, es igual. La filosofía estética, como la ciencia y como todo, tiene que valerse de preguntas que no tienes ni idea de cómo vas a contestar, pero tienes que plantear hipótesis, metáforas y probar, ¿no? Sí. Creo que aquí hay un punto de partida muy preciso y es, ayer hablábamos también un poco de cómo, si hay dos campos que pudiéramos relacionar entre la teoría y la poesía, y si lo damos vuelta, ¿no? Si decimos toda poesía es teórica y toda teoría es poesía, pues ahí tenemos lecturas diferentes. Pero en el centro hay una relación que tú planteas y es el punto de partida, no es la teoría, sino la capacidad que tienes de relacionar algo para crear. Claro. Y entonces viene una palabra que es pesadísima para quienes nos dedicamos a tratar de leerte, es qué significa, o no qué significa, porque eso parece que hay una sola respuesta, sino qué es la metáfora como tu punto de partida. Claro, ¿Sí? claro, no, está muy bien que plantees esto, porque efectivamente, tal como yo lo veo, la metáfora no solamente es esta figura retórica que usamos en poesía o que está conceptualizada desde la academia como un tropo, como… No, yo lo que entiendo como metáfora es cualquier mecanismo que relacione dos objetos o dos entes o dos conceptos que antes de ese momento estaban absolutamente separados, ¿no? Esto es algo que es común a la actividad humana. O sea, quiero decir con esto que la metáfora yo no la concibo como algo perteneciente a ese campo de la literatura llamada la poesía, sino que es algo que es común a cualquier investigación del mundo. Diría más, es la única manera que yo conozco de construir la realidad, porque la realidad no está allá afuera esperándonos, la realidad se construye y se construye con el lenguaje. El lenguaje es lo que construye la realidad, sea un lenguaje escrito, sea un lenguaje verbal, un lenguaje pictórico, un lenguaje mímico o lo que queramos, pero se construye con alguna clase de lenguaje. Y en todo lenguaje pues tiene que haber esta parte metafórica, que es la que, como otro ejemplo que yo puse ayer, porque lo pongo porque es muy sencillo y se puede entender bien. Por ejemplo, en poesía, cuando alguien dice esa metáfora que es horrible ya hoy día y que ya no se puede decir porque es como de telenovela, que es tus ojos son el mar, ¿no? De eso, obviamente nadie puede escribir eso ya si quiere hacer algo creíble, pero bueno, eso que hoy día nos reímos, hubo un momento, allende los tiempos, hace siglos, en el que el primer humano al que se le ocurrió relacionar dos conceptos que en principio nadie había relacionado, como mar azul, ojos azules, quien consiguió unir eso, lo que hizo fue crear realidad, creó en el mundo algo que antes no había, y a partir de ahí los ojos ya no son solo ojos y el mar ya no es solo mar, es decir, creó realidad. Bueno, pero eso es un hallazgo, a mi modo de ver, epistemológico y un hallazgo científico y un hallazgo poético de primera magnitud, ¿no? Es como si ahora yo consigo, tú o que cualquiera que estamos aquí, relacionar este micrófono pues con algo que nunca imaginaríamos que se pudiera relacionar y que está ahí fuera. Decimos, bueno, eso es construir el mundo, eso es construir la realidad y eso se construye a través de algo que se llama metáfora, que nunca es totalmente demostrable, como todos sabemos, por algo es metáfora, ¿no? Y por algo esa metáfora generará otras metáforas y por algo esa metáfora, cuando ya sea vieja y gastada, nos olvidaremos de que es una metáfora y ya para siempre los ojos azules serán el mar. Pero eso hubo alguien que se lo inventó. Como decía Nietzsche, toda palabra, hasta la palabra más común, casa, mesa, lo que queramos, mamá, es metáfora de algo, solo que es una metáfora tan gastada que ya lo hemos olvidado.
Pero claro, eso siempre viene de una construcción de la realidad a través del lenguaje. Bien, todo esto para decir que, evidentemente, yo cuando construyo novelas, teorías o poemarios, trabajo con ese concepto de metáfora. De ahí, por ejemplo, el título de mi libro, Teoría General de la Basura, que ni es teoría, ni es general, ni es de la basura. Pero hay que entenderlo. Claro, pero no es ninguna broma, porque cuando tú lo empiezas a leer, ves que lo que yo estoy haciendo ahí es reconceptualizar palabras que se usaban de un modo, las uso de otro. Y ese es el hallazgo, entre otros, creativo. Es lo que se ha dicho siempre, decirlo de otro modo. Porque al final estamos siempre diciendo lo mismo, solo que hay que decirlo de un modo que dialogue con tu tiempo. Entonces, cuando llega alguien y dice, no, pues ahora voy a cambiar esto. Entonces, yo ahí planteo, no trabajamos, no creamos partiendo de la excelencia de quienes nos precedieron, sino de los residuos de quienes nos precedieron. Bueno, pues eso es la basura, de alguna manera, ¿no? Y podríamos luego hablar de por qué yo digo eso y tal. Pero bueno, es para explicar que el término de metáfora y digamos, mirar el mundo como si fueras un marciano que aterriza en el planeta Tierra por primera vez. Y le dicen, diga usted qué es esto. Esto. Entonces, el marciano, ¿qué haría? O la marciana, si es que tienen sexo, que eso habría que verlo. Pues daría vueltas a esto y haría su propia teoría, digamos, marcianocéntrica, ya que no antropocéntrica, porque no es humano. Y haría algo totalmente extrañado respecto al mundo. O sea, es decir, construiría una especie de antropología alternativa. Bueno, pues el científico, el poeta, es lo que es. Es alguien que, como se aterriza en el planeta Tierra y le dicen, diga usted qué es eso, y ve que era una manzana, y dice, pues esto no es solo que era una manzana, ¿no? Bueno, o como si le dicen, ¿qué hay aquí dentro? Hay agua. El científico dice, no, espere, no hay agua. Hay muchas más cosas. Hay oxígeno, hay hidrógeno. Eso es mirar el mundo como un marciano. O el poeta que se pregunta por, ¿y qué es el mar? ¿Y por qué yo en los ojos de esa persona veo el mar? Está viendo el mundo como nadie lo había visto antes, es decir, extrañadamente. Y es lo que permite construir teorías, construir metáforas y, en definitiva, ampliar el campo semántico del mundo, que es lo que estamos haciendo cada día, ¿no? Sí, es que aquí me da pie a pensar entonces que si tu punto de partida es la metáfora, no haces unas metáforas para tu obra, sino más bien haces metáforas para compartir, ¿ya? Y entonces creo que es muy interesante porque la noción de la obra de Agustín, es decir, el ensayo, que no es ni teoría, ni general, ni de la basura, tiene un índice en el mejor estilo de los tractatums, es decir, hay un desarrollo temático, ¿ya? O sea, no va a hablar de un disparate, sino hay una rigidez metodológica para hacerlo, pero comparte metáforas, ¿ya? Y creo que es algo muy interesante, no las explicas, sino más bien las compartes, o sea, las lanzas, ¿no? ¿Las qué? Perdón. Las metáforas, o sea, tú las compartes, o sea, las propones, es decir, ahí va esto, ¿no? O sea, podemos leerlo desde aquí, hay una alternativa para leerlo desde acá. Pero algo que quiero preguntarte es, si estos hallazgos tú los consideras como una manera de crear realidad. Claro, absolutamente. Okay, porque habíamos dicho antes que una de las características del original, y es otro de los temas del subtítulo, ¿no? Cultura, apropiación y complejidad, la originalidad quedaría entonces como de alguna manera relativizada, ¿no? En esta idea, ¿dónde está lo original en la aproximación? Bueno, claro, es que lo original obviamente no existe, ¿no? Okay. No, el término originalidad es un término ingenuo para que las masas pensemos que somos geniales y de repente hacemos algo que no ha hecho nadie nunca, okay, ¿no? Pero es un término totalmente ingenuo y naif, evidentemente. O bueno, hay cierta originalidad, pero hay que explicar bien entonces qué es la originalidad, ¿no? O sea, es esta idea de que, por resumirlo, nadie crea desde la nada, ¿no? Salvo Dios, caso de existir, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, todo viene de algún lugar siempre. Entonces, todo, bueno, precisamente el mito romántico es que se puede crear, que creas una obra original que no existía antes y que eso se crea de una vez y para siempre y que cualquier copia de ese original es una devaluación. Bien, eso es una barbaridad porque creamos copiando. De hecho, digámoslo así, todo lo que ha hecho el ser humano bueno o productivo
disruptivo o que consideramos genial no es más que una copia que salió mal. Salió mal. ¿Por qué? Porque cuando, afortunadamente, el ser humano copia mal. Y eso es tenemos una gran fortuna, porque cuando queremos copiar a nuestros maestros, a quienes las obras que admiramos, como copiamos mal, si hay talento en esa copia, aparece un error, y ese error es el error positivo al cual todos ya llamamos talento, genio. Pero en realidad es producto de una copia que salió mal, porque queríamos copiarlo exactamente y no pudimos, porque no podemos copiar bien. No somos fotocopiadoras. Bueno, incluso las fotocopiadoras no fotocopian exactamente igual siempre, ¿no? Bueno, y si la copia sale mal, es lo que llamamos un producto desechable y que la propia cultura lo rechaza. Es decir, el original absoluto no existe. Lo que existen son variaciones, o sea, es repetir variaciones. Como decía Deleuze, diferencia y repetición. Lo que vamos haciendo es, queriendo repetir, sin querer establecemos diferencias. Y esas diferencias, si son buenas, son las que hacen que una obra sea perdurable, ¿no? Continúa entonces con tu idea. La necesidad... De ahí que, perdona, y hago de ahí que, porque ahora por no hablar solo de literatura, de ahí que todos estos, a mi modo de ver, disparates tipo, hemos encontrado un pueblo original en la Amazonía. ¿Cómo va a ser lo original si vive en el siglo XXI? No tiene sentido, ¿no? O sea, eso es negarle una evolución a un ser humano. Es tanto como decir que son menos que piedras, porque incluso las piedras evolucionan porque son gastadas por el aire, erosionadas. O sea, no puede existir un pueblo original, obviamente, hoy, en el sentido de que vive en el siglo XXI, por lo tanto, está sujeto a sus propias evoluciones. O sea, decir que hayan encontrado un pueblo original significa negarle su condición humana, significa decir que no son complejos y que, por lo tanto, son inertes, que han estado siempre igual, lo cual es una barbaridad desde un punto de vista antropológico, ¿no? Eso yo sé que es muy bueno y vale muy bien luego para venderte ropa supuestamente original y ese tipo de cosas, pero eso es marketing, evidentemente, ¿no? O sea, no existe nada original porque todo evoluciona, evidentemente. Okay. Te iba a preguntar esto, porque la necesidad de la copia, sí, pero de la copia imperfecta, ¿no? Dijiste. Y luego entonces avanzamos. ¿Se acuerdan? A lo mejor hace algunos años surge el concepto del glitch art. O sea, glitch es como el defecto que sale, ¿no?, en los videos o en las fotos y todo lo que antes se tenía que borrar y luego de repente o la música, ¿no? Y en literatura, que era el gazapo, por ejemplo. Entonces, después de ahí, resulta que el glitch ahora sí que cobra una tarjeta de identidad para decir, bueno, esto muestra algo, ¿sí? Entonces, a ver si me siguen. En la portada de este libro, Cipresson, hay una parte acá, ¿no? El profesor se me sale, perdón, esta parte de aquí, que son como las pruebas del Pantone. Eso está explicado en la génesis del libro, que hace referencia a un disco de New Order, de un grupo ochentero, que tenía esa pequeña muesca del Pantone para hablar decir que la portada, no tengo aquí la presentación, la portada de su disco, de New Order, estaba basado en una fotografía de un Fontaine-Latour. Un Fontaine-Latour, para los que no lo conocen, es un pintor más importante que Vermeer, pero menos conocido y por lo tanto más caro. Y entonces todo ese recorrido de ir dando una evolución, ¿no?, a una marca, como una huella, como un primer elemento para hablar de qué es la propuesta, ¿sí? Entonces, si ya no podemos hablar de originalidad porque es ingenuo, podríamos hablar entonces de qué, de una apuesta por hacer una relación más venturosa de las anteriores, una relación insólita. Bueno, podemos hablar del apropiacionismo, ¿no? De ese concepto por el cual también hemos evolucionado, ¿no? Esta idea de lo que tú has comentado ahí, el cuadro original del siglo XIX del romanticismo es tomado por el diseñador Peter Saville en el año 83 para hacer la portada del disco de New Order. Y introduce esta prueba de colores, esto que siempre se desecha en las imprentas, ¿no?
me recuerdo a mí mismo con el disco en la mano en el año 83, yo muy joven, no sé, 14 años, 15, no me acuerdo ahora, y pensar qué cosa tan rara eso que han puesto ahí, porque han estropeado el cuadro, ¿no? Claro, porque es una cosa... Y de repente, claro, yo a esa edad es imposible, pero luego empiezas a pensar, y quizás el primer recuerdo que tengo, claro, o creo que es el primero, a lo mejor habría otro, pero creo que es el primero de ver una obra de arte, que era la portada del disco, en la cual aparece un elemento que en teoría no debería estar ahí. Un alien, algo que aterriza ahí. Y dices, ¿pero por qué han hecho esto? ¿No? Solo con el tiempo te das cuenta de que, claro, de que evidentemente lo que está haciendo ahí el diseñador de la portada es haciendo un acto de apropiacionismo, toma algo original, lo interviene para modificar el sentido, es decir, crear una nueva metáfora. Porque claro, yo en la portada del disco de New Order hoy día ya veo otras muchas cosas. Veo, pues, por ejemplo, una especie de virus cuadriculado que en realidad se está comiendo el cuadro original, o puedo ver al contrario, puedo ver el cuadro original en abstracto, en tanto que puedo pensar que todos los colores que hay en el cuadro están puestos en modo Pantone aquí, aislados, de modo que este Pantone es el cuadro de las flores en abstracto. O sea, hay muchas formas de verlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo veo esto, digo, bueno, pues a ver, ¿qué portada le pongo a mi libro? Evidentemente había muchísimo. Y dije, bueno, pues voy a poner esta porque da una idea ilustra muy bien el concepto al cual yo dedico muchas páginas, que es el del apropiacionismo, ¿no? Okay. El apropiacionismo, que no es más que eso, tomar algo que coges de los demás y modificarlo para crear otro sentido ¿no? Bueno, eso en literatura ahí está Pierre Menard, autor del Quijote, el famoso cuento de Borges, que es como el cuento, el acto conceptual de la literatura por antonomasia, ¿no? Aquel que copia el Quijote exactamente, pero en otro siglo, por lo tanto, enriquece el Quijote y ya no es el Quijote, es otro Quijote, aunque sea palabra por palabra, ¿no? Aunque lo haya copiado palabra por palabra. Y ahí es muy bueno Borges cuando dice, Cervantes dice, y ahora esto me lo invento porque la frase no la recuerdo, ¿no? Pero Borges dice, y Cervantes dice, Don Quijote cabalgó por la estepa castellana. Y dice Borges, y sin embargo, Pierre Menard dice, y Don Quijote cabalgó por la estepa castellana. O sea, es lo mismo, pero Borges pone, y sin embargo. Eso es la duda, eso es lo que te da el mazazo teórico aquí. ¿Cómo que y sin embargo? Si es lo mismo. Claro, pero no es lo mismo. Porque lo que hace que algo cobre sentido, que a esto dedico muchas páginas en el libro, no son las cosas en sí. Las cosas en sí no llevan nada, eso es un concepto platónico. Es el contexto en el que estén. Y este micrófono que yo tengo aquí es un micrófono, pero puedo imaginar 1000 otras formas de usar este objeto que tengo aquí de un modo que ya no es micrófono. De modo que, como decía Wittgenstein, como decía el segundo Wittgenstein, el significado es el uso. El significado de las cosas es el uso que le des. Nada lleva un significado dentro. Eso es un mito romántico o incluso platónico, incluso esencialista e incluso, aquí ya nos vamos a otros lugares, como un tanto nazi, ¿no? En el sentido de hay una raza pura, las cosas llevan algo puro dentro. Y ahí volvemos a la originalidad. Nada lleva nada original dentro, nada es original del todo, nada es puro del todo, por lo tanto no puede existir evidentemente ni una raza aria, pero ni una raza mexicana, por decirte algo, ¿no? O ni española. O sea, son barbaridades que, bueno, que se van replicando a modo de spot publicitario, ¿no? Por ejemplo, estas tonterías que oímos a menudo, tipo el arte mexicano, el arte español, por no hablar ya del arte gallego, el arte catalán, el arte andaluz. A ver, pensemos un poco. ¿Cómo puede haber un arte mexicano en un siglo XXI cuando esa persona de México está trabajando en línea o viéndose influida por un artista danés o un artista de África? Es que no tiene ningún sentido. Otra cosa es arte hecho en México, que eso sí, pero pasar del hecho a la ontología, que es el siguiente paso identitario y en este sentido esencialista, que no es arte hecho en México, es arte mexicano, no.
es arte hecho en México, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Bueno, el que dice México, estoy poniendo este caso, digo cualquiera. En fin, toda esta forma de rechazar esencialismos que desgraciadamente en Europa han vuelto. Europa es un desastre ahora mismo. Entonces, digamos, el problema identitario en Europa es tremendo. Ya todos los países quieren separarse porque de repente creen que son únicos. Creen que son únicos, y ya no solo dentro de los países, sino dentro de los propios países, en España mismo, es que hay regiones que se quieren separar porque creen que son únicas. Claro. Entonces dices, pero a ver, cabeza de chorlí, ¿pero qué me estás diciendo? Claro, ese tipo de esencialismos filosóficos en realidad tienen ese origen filosófico platónico de yo soy único y yo, digamos, construyo un molde que ya nadie podrá modificar, ¿no? Bueno, yo considero que todo eso corresponde a un tipo de pensamiento que, desde luego, como mínimo es antimoderno, ¿no? Okay. Me hiciste pensar a lo mejor la Comunidad Europea como versión Montessori, ¿no? Todo el mundo es único y quiere hacer las cosas a su mismo aire. Bueno, entonces la redención, una conclusión sería, una primera redención, sería la redención está en la preposición. No hay que pensar no en arte de México, sino arte en México, por ejemplo, ¿no? O arte para México o arte con México, ¿no? Entonces, es que de ahí pasas de la epistemología a la ontología. Claro, es que es muy diferente decir yo, o sea, eso, arte español que arte hecho en España. Es que no tienen nada que ver, puede ser arte hecho en España, pero con unas características globales. Claro. Pero digo, esta forma de usar las identidades, porque además casi siempre se usan para excluir a otros, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, eso digamos que funciona de un modo totalmente contrario a los presupuestos ya no de mi libro, sino de mi propia vida, ¿no? Pues nada más para ponernos un ejemplo, él se refiere a bueno, lo que toma en espacio, tiempo topológico, apropiacionismo, son aproximadamente unas 120 páginas. Bueno, entonces un libro de este tamaño, ¿no? Y voy a hacer aquí otra para cambiar el tema, es un libro de esta naturaleza, tiene, como en todos tus libros, epígrafes, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo tus libros llevan a pensar, y yo por eso decía que son metáforas compartidas. Ayer apunté esto. En el epígrafe de Teoría General de la Basura hay 3. Uno es de Lévi-Strauss, que dice que sospecho que aparte no está exactamente igual en la versión española que en la que yo tengo, por un error. Dice, soy un lugar… No te oigo bien, puedes acercar el micro. Que sospecho que algo pasa en el epígrafe de la versión mexicana, que será interesantísimo que fuera distinto. Dice, bueno, el primer epígrafe dice, soy un lugar donde durante meses o años se elaboran y ordenan cosas y luego se separan de mí como si fueran una excreción. Y en una segunda… eso es de Lévi-Strauss. En una segunda, Michel Serres, que es un caro filósofo para ti, dice, ¿dónde están los escombros de la división del saber y las ciencias? Algún día se encontrará usted conmigo en los campos de estiércol y ahí también donde se tiene la posibilidad de encontrar maravillas perdidas por el proceso de la talla, por el trabajo de producción. Algún día los epistemólogos hurgarán en los cubos de basura. En las basuras de la talla reencontraremos el mundo mismo, ¿no? Talla en el sentido de lo que se quita a la escultura. Y es una imagen muy poderosa que completa con Sebald diciendo, pues en la realidad, como sabemos, la realidad, como sabemos, siempre es diferente a todo. Y creo que son ya 3 maneras de entrar a un discurso muy amplio para plantear lo que te voy a decir, y es de qué manera revalorar positivamente la noción de residuo, ¿no? Algo que se queda para, que se queda en, que se queda para, que se queda con. Claro. Bueno, pues claro, que en realidad es el núcleo del libro, ¿no? Es el núcleo del libro. Bueno, la noción de residuo, tal como yo la conceptualizo ahí, es esa idea de que no podemos trabajar solamente a través de la excelencia de quienes nos precedieron, porque la excelencia por definición está agotada, por definición es excelente, ¿no? Entonces hay que ir a los lugares que la excelencia despreció o que la excelencia no supo ver. Esto se ve muy bien en un ejemplo que he puesto otras veces aquí, en el Quijote, Cervantes. Cervantes conoce la excelencia de los libros de caballerías que le precedieron,
pero para hacer el Quijote lo que hace es ir a los residuos de aquellos libros de caballerías, a lo que en aquel momento no se entendió, lo que se despreció, y de ahí extraer la materia prima para hacer el Quijote. En la ciencia se está haciendo también todo el tiempo este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, es esta manera de ver, de cómo cambiar el foco. O sea, siempre nos dicen, fíjate en los grandes maestros, en los grandes cuadros para crear. Y es verdad, hay que fijarse, la excelencia hay que conocerla, pero si te quedas ahí, eso es condición necesaria, pero no suficiente para crear. Para crear tienes que ir a esas zonas no explicadas de las obras maestras, por decirlo de alguna manera. Y esas zonas que son las zonas de residuo, las zonas residuales, las zonas basura, en ese sentido. Cuando digo basura me estoy refiriendo ahí a basura simbólica, no solamente a los residuos que tiramos a la basura, que también, con eso se puede hacer obra, evidentemente, pero voy a algo mucho más amplio. De ahí que esa cita de Lévi-Strauss me parecía perfecta también la de Michel Serres, y luego la de Sebald, que es muy interesante, que está en una de sus novelas, Vértigo, que es esta de pero la vida o porque la vida. No me acuerdo ahora si es porque la vida pero en cualquier caso es igual. Finalmente tenemos el texto, dice, pues la realidad, como sabemos, siempre es diferente a todo. Pues eso, pues la realidad siempre es diferente a todo. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque la realidad es precisamente considerar la complejidad del mundo. Y considerar la complejidad del mundo es considerar la obra maestra con sus residuos. Si no consideras esos residuos, no estás considerando la complejidad del mundo. Es como quien en una ciudad solo considerara el barrio, la colonia buena, la que está en el centro y la que vive la gente más rica, y dijera que eso es la ciudad. No, la ciudad es todo, también con su periurbanismo, todo es la ciudad, con lo supuestamente residual también, ¿no? Y tú nunca podrás ser un buen urbanista si no consideras todo eso, ¿no? Bien. Entonces, esa cita de Sebald me interesaba mucho porque la realidad es compleja, de ahí que a lo que yo hago le llame realismo complejo, porque es realista, porque dialoga con mi tiempo, pero ¿cuál es mi tiempo? El de la complejidad, el de las redes, no me refiero a Internet solo, me refiero también a las redes analógicas. Entonces, por eso la realidad siempre es diferente a todo, porque creemos que la realidad se puede calcular y que la realidad se puede predecir, y la realidad no se puede predecir jamás. Y si la predices es que tienes que hacer lo que se llama un reduccionismo metodológico, que a veces es necesario. Por ejemplo, para predecir dónde estará dentro de un año el planeta Tierra, los físicos tienen que hacer un reduccionismo metodológico, porque en ese momento funciona, que es una simple esfera y punto. Una esfera es un punto que rota en torno al Sol, vale. Pero si quieren considerar otro tipo de cuestiones, ya no vale solo una esfera. Hay que considerar, por ejemplo, que emite calor, que ahí viven personas. Entonces ya la cosa se empieza a poner más compleja. Bien, lo que vengo a decir es que tú no puedes, cuando abordas algo, quedarte con el reduccionismo metodológico solo. O si te quedas con eso, tienes que aclararlo muy, muy bien. Entonces, mis novelas y mis ensayos aspiran a tratar toda esa complejidad. De ahí que porque la realidad, pero la realidad siempre es diferente a todo. Y siempre es diferente a todo porque es muy curioso que yo pueda saber, y cualquiera de nosotros, dónde estará el planeta Tierra dentro de 1.000 millones de años, y exactamente, y no podamos saber dónde vamos a estar cuando salgamos por esa puerta. O sea, hay un quiebro ahí absoluto de la realidad compleja, que es la realidad en la que nos movemos, la escala humana, que hace que la realidad siempre sea, como dice Sebald, diferente a todo. Evidentemente que es diferente a todo, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué? Es una cosa como extrañísima, ¿no? O casi aberrante, una aberración del pensamiento. ¿Por qué yo puedo saber dónde estará el planeta Tierra dentro de 1000 años, pero yo no puedo saber dónde voy a estar dentro de 10 minutos siquiera? Yo no puedo asegurarlo. Ni ninguno de los que estamos aquí. Claro, hay un quiebro de lo que es la teoría y lo que es la experiencia, que dedico muchas páginas en mi libro también, que es a esta idea de que entre la teoría y la experiencia hay un agujero infinito. Un agujero infinito que el ser humano lleva intentando rellenar o poner un puente para atravesarlo y nunca puede, ¿no?
Entonces hacemos teorías, pero de repente aparece la realidad con toda su complejidad que no atiende a las teorías. Entonces ese salto, el ser humano nunca hemos podido dar ese salto. De ahí que haya salido varias veces en las conversaciones de este mes ese libro del antropólogo francés Bruno Latour, que es Nunca fuimos modernos, donde él de repente plantea la gran duda que le da en la cabeza a todos los filósofos y antropólogos allá por los años 90, creo, que era, bueno, vale, estamos todo el día hablando de la modernidad, el iluminismo, todos venimos del siglo de las luces, somos modernos, y de repente le dice, pero a ver, ¿se ha cumplido el programa moderno? En la experiencia, en lo que Sebald llama la realidad, que siempre es diferente a todo. En nuestra basura, que es la propia vida, ¿se ha cumplido? Entonces él pone ejemplos. ¿Por qué? A ver, entonces si se ha cumplido el proyecto del siglo de las luces y el sueño de la razón, ¿por qué? Como digo, ejemplos que pone él. Un broker de la City londinense que está enchufado a lo más moderno, a la lógica de la razón pura, vamos a decir así, ¿cómo es que cierra su despacho y se va a su casa y se pone unas piedras en el pecho pensando que esas piedras tienen unos poderes curativos? O sea, ¿qué significa esa mezcla tan bestial de regímenes epistemológicos? No tiene ningún sentido, porque evidentemente esas piedras no le van a curar. O sea, él cree en la razón pura cuando habla de finanzas, pero cuando para curarse el cáncer, de repente entra en un tipo de pensamiento que no tiene nada que ver con el proyecto moderno, sino que es un proyecto, pues digamos, chamánico, religioso, o, bueno, pues sí, de lo que se llama en antropología el pensamiento mágico, que como sabéis es asociar a efectos una causa que, o sea, mejor dicho, ninguna causa. Las cosas ocurren porque ocurren, ¿no? Bueno, o sea, digamos, despreciar la relación causa-efecto. Bien. Otro ejemplo que pone él, como una señora de Bolivia, de la periferia de una ciudad, está con una pantalla de plasma gigante en una especie de chabola conectada al mundo y tiene una virgencita al lado para que cuide de la pantalla de plasma. Claro. Dice, a ver, ¿qué significa eso? O sea, pero ojo, él no dice todo esto riéndose o no. Él plantea, ¿qué significa antropológicamente esto? Pues que no somos modernos, evidentemente, y nunca lo hemos sido. Por esto mismo, porque entre la teoría y la experiencia y la práctica hay un gap, hay un agujero, hay un tan profundo en el ser humano que el ser humano nunca ha podido atravesar. Y una de las cosas a las que dedico muchas páginas en el libro al final es a cómo tenemos ese sueño, el sueño de que teoría y organismos y práctica vayan de la mano y obviamente nunca podemos, podemos aproximarnos, evidentemente. Okay. Voy a hacer, ya para plantear la última parte, qué bueno que dices esto, porque ya que estamos invitados por la Cátedra Alfonso Reyes, don Alfonso Reyes dijo alguna vez que los mexicanos habíamos llegado tarde al banquete de la modernidad. Lo que acabas de decir, bueno, pero don Alfonso decía, lo dice, ¿no? Me acuerdo que lo leía. Don Alfonso decía, los mexicanos llegamos tarde al banquete de la modernidad. Dos cosas. A Alfonso le gustaba mucho comer y pensar en términos de comilonas y banquetes. Segundo, pero lo que tú has dicho me gusta más porque entonces nos quitará a los mexicanos la fama de llegar tarde a todas partes y hacernos pensar en que no llegamos tarde, sino que ya estábamos en el lugar correcto, que era en nuestra propia realidad. Claro, ¿sí? Eso es. Punto. Bueno, hasta aquí la referencia a don Alfonso que nos da nombre y cátedra. Por último, ¿no? Porque ya tenemos poquitos minutos, quisiera abrir la conversación con quienes están aquí, pero también hacerles una invitación para que lean la novela. O sea, esto de lo que estamos hablando es teoría de la basura, pero teoría de la basura tiene, no voy a decir una contraparte, pero digamos, tiene un link hacia otro género, que es un ensayo disfrazado de novela, una novela disfrazada de postulación, o como ayer dijiste, yo creo que ya es como un summa artis tuyo, ¿no? Yo creo que los que hemos leído tu obra vemos en Trilogía de la Guerra, Trilogía de la Guerra. esta, sí. que es la novela, pues aquí está, no el resumen, sino como el sumum, ¿no? O sea, que es como la conjunción de muchas cosas acá. Y quiero decirles nada más para cambiar el tono, de cómo cambia el tono del discurso, 2 sesudos epígrafes con los que empieza la novela
trilogía de la guerra. La primera es de Carlos Orosa y dice: es un error dar por hecho lo que fue contemplado. Que a mí me parece una versión preciosa, porque a lo largo de la novela nos vamos a dar cuenta que no podemos confiar en lo que vemos y otra, no podemos decir que lo que contemplamos es verdadero. Y para rematar, otra cita que acompaña el epígrafe dice, el otro epígrafe es: Toto, tengo el presentimiento que ya no estamos en Kansas, del Mago de Oz. ¿No? Entonces, un poco la idea de la originalidad no está sino en esa posibilidad de lo que no existe todavía, ¿no? Esa relación entre Carlos Orosa y el Mago de Oz a través de mí, porque esto no lo dice el Mago de Oz para mí, lo dice Dorothy, ¿ya? En una escena y se lo dice a Toto. Toto es el perro, no es el grupo musical, ¿ya? Entonces quisiera con esto pedirles a ustedes que propongan alguna pregunta para el invitado y abrir la conversación. Y si no, yo me sigo con preguntas que tengo desde hace un mes, ¿ya? Bueno, tengo que decir, entre tanto ustedes se animan, que efectivamente deben leer Trilogía de la Guerra, si quieren ser felices, ¿no? Sí. No, Trilogía de la sí, es como, es mi Everest, es mi 8000, ¿no? O sea, olvídense del resto de libros y tal, lean esto. Y dicho esto, este es el original, eso es. El original de algo que ya era falso. Pero bueno. Y dicho esto, si cualquier pregunta o comentario, pues estaré encantado de atender. Muy bien. Sí, aquí tienes una. ¿Arriba? Sí. Ok, adelante. ¿De qué manera podemos adaptar esta teoría, que es una teoría muy abstracta, es una teoría en el mundo de las ideas, no sé si en el mundo del vivir? Tenemos un problema serio, real, con los residuos en el mundo. ¿Con los residuos físicos? Sí, tenemos un problema serio con los residuos en el mundo, o sea, tenemos que afrontar el cambio climático. Entonces, ¿cómo podríamos adaptar el ser felices en el mundo con tu teoría y usar la metáfora para poder abordar el grandísimo problema que tenemos de los residuos físicos que siguen creciendo? Bueno, no, es muy difícil. Yo es un tema que no abordo en el plano teórico, ¿no? El de los residuos físicos, ¿no? Lo aborda un personaje precisamente en Trilogía de la Guerra, en la novela, ahí sí que se aborda. Es un personaje que dice ser Dalí y dice que aún vive, a fecha de hoy, que se pasea por Nueva York dando discursos a la gente, como un loco que camina por la calle, y se encuentra a dos de los protagonistas de la novela y les dice: a ver, ustedes, porque estos protagonistas están en el río Hudson, en el East River, están allí y están tomando un agua y dicen: a ver, ustedes, ¿por qué reciclan? ¿Ustedes no se dan cuenta de que no hay que reciclar? Entonces, claro, dicen: ¿cómo que no hay que reciclar? Claro, dice: porque claro, ¿qué harán los futuros arqueólogos si reciclamos todo? No sabrán cómo somos. O sea, la profesión futura de la arqueología serán trabajar con archivos informáticos, porque no tendrán ningún objeto. O sea, si esta botella la reciclamos todas para convertirlos en este plástico, habrá un momento en que... Bueno, y entonces eso lleva a otras reflexiones como, que dice Dalí, fíjense ustedes que todo lo que sabemos de civilizaciones anteriores, cualquier civilización anterior, es por su basura. Y cuando hablas con cualquier arqueólogo te dice que lo más interesante cuando llegan a un hallazgo no es hallar el palacio en donde vivía el emperador. Eso no dice nada de cómo vivía un pueblo, o no dice algo, pero lo que más interesa es la basura. La basura. Eso es lo que más información da. Incluso muchas veces la basura en el sentido literal, porque cuando se hallan cadáveres, en los intestinos se puede saber qué tipo de alimentación tenían. Entonces, claro, esta persona, Dalí, empieza a plantear esto y dice: bueno, es que esta obsesión por reciclar
nos llevará a que dentro de 1000 años, 2000 años, no sepan cómo somos hoy día, ¿no? Y entonces hay un personaje que dice, no, pero podemos hacer un museo de nuestras cosas. Y dice, bueno, pero fíjate que eso ya es ad hoc. Eso ya a un arqueólogo ya no le va a servir. Lo interesante de la arqueología es lo que nos dejaron sin querer. Y ahí está, la basura. Lo que era sin querer. Bueno, eso lleva a otras reflexiones que en esta obsesión del reciclaje lleva a otras, quizá no de mayor calado, pero diferentes. Por ejemplo, ¿y un cuerpo se puede reciclar? ¿Está relacionada el reciclaje que hacemos cada día de los objetos, que hay que reciclarlo todo, con esa otra obsesión de reciclar nuestros cuerpos? Cada día se está viendo, todas las cirugías estéticas, que hay es una forma de reciclar el cuerpo, evidentemente. ¿Tiene un límite eso? O la propia historia. ¿Se puede reciclar la historia igual que se recicla un envase? Es decir, ¿se pueden hacer relecturas? ¿Y qué sentido tiene reciclar la historia? Obviamente la historia está reciclando a cada momento porque se están dando a cada instante lecturas diferentes, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que el asunto del reciclaje, que a mí me parece bien, yo reciclo como todo el mundo, a mí me gusta a veces atravesar las cosas con otro punto de vista e intentar decir, vale, todos vemos obvio esto, pero ahora vamos a intentar verlo desde otro ángulo, ¿no? Y es bueno, el reciclaje está bien, pero oye, habrá que conservar algo, ¿no? Mucho, probablemente. Bueno, Pero bueno, es un tema que yo no trato específicamente, ¿no? se me hizo muy curioso que usted, de ser físico, ¿cómo se dice? Cambiara como la parte poética de las cosas. ¿Puedes acercar un poco más el micrófono? Sí, si no, sí. no oigo. Lo siento. Que se me hizo muy curioso que usted como físico quisiera entrar al mundo de la poesía, y para mí mi pregunta es ¿qué cosas durante su preparación como físico le hicieron a usted pensar de que caray, esto es poético o esto es...? Claro, pues muchísimas, porque ya desde un principio empecé a ver que dentro de la ciencia hay metáforas. De hecho, la ciencia se puede considerar una gran metáfora también, ¿no? Y estos son escuelas. Hay escuelas de científicos que son, digamos, unos positivistas radicales que creen que no, creen que la realidad es lo que la ciencia dice. Yo no soy así. Yo no creo que las manzanas caigan como lo dice la teoría de Newton. Creo que es un lenguaje que se usa para dar explicación a algo, ¿no? Pero yo no creo... Pero bueno, evidentemente, cuando te das cuenta de que la ciencia, incluso en su verbalización, está llena de metáforas. Ejemplo, bueno, hay muchos planos en los cuales se puede ejemplificar que la ciencia y la poesía son muy hermanas, pero por decir unos muy obvios, los físicos decimos cosas como un gas de helio sufre una presión de tantas atmósferas, ¿no? Te pregunto, ¿qué hace un gas sufriendo? ¿No? Eso es un pensamiento, eso es pura metáfora. ¿Qué hace un gas sufriendo? Un gas no puede sufrir. O por ejemplo, los genes de no sé qué cadena, de no sé qué, en un momento dado se expresan y ¿qué hace un gen expresándose? ¿Tiene boca? ¿Tiene voz? O sea, evidentemente toda la ciencia está atravesada por metáforas. Bueno, el propio concepto de Big Bang. Big Bang es una gran metáfora es una caricatura. El principio del universo no es como una bomba que explota, ¿no? Pero ahí está, Big Bang. Y luego, aparte, otras cosas más alambicadas. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad hay conceptos que son matemáticos, se pueden cuantificar, como por ejemplo, horizonte de sucesos. Me parece una frase poética bellísima, el horizonte de sucesos. Yo es una frase que he usado muchas veces para insertar entre mis versos, porque entonces ese concepto que es físico y que es algo muy técnico y que es el horizonte del universo, o sea, el lugar del universo más allá del cual cualquier cosa que ocurra jamás nos podrá llegar. El universo del cual estamos completamente desconectados y para siempre. Claro que eso ya es estremecedor, ¿no? Horizonte de sucesos. Eso, insertado en un poema, pues imagínate, puede dar para la relación entre dos personas, bueno, para muchísimas cosas. O sea, quiero decir con esto que la ciencia está atravesada de metáforas y, por lo tanto, de estética.
Había otra pregunta antes, perdón. Sí, creo yo que- precisamente iba a preguntar por la poética, porque dices que en las novelas y ensayos tratas de abarcar la complejidad de la realidad, ¿no? Lo complejo. Entonces, ¿crees que tus libros, que tu poesía es más como una síntesis o como samples de esa complejidad? Vaya pregunta. Esta pregunta dispara con bala, porque es una, no, quiero decir, es una pregunta muy difícil. Es que yo creo que es como una especie de retroalimentación entre ambas cosas. Son samples de la realidad, pero que se realimentan con una especie de totalidad. No sé cómo decir, es como, digamos, como si unas pequeñas muestras dieran lugar o dieran idea de todo ese mundo complejo, amplio. O sea, que esa idea de que para representar el mundo en su totalidad no hace falta tener el mundo delante. O como diría Borges, no hace falta tener el plano a escala real, ¿no? Te vale un detalle, o como decía Blake, el universo se contiene en un grano de arena, ¿no? Entonces, yo creo que es una realimentación, Irene, entre esas dos cosas. Bueno, podría ser algo fractal, si ya estiramos la metáfora, la llevamos hacia otros lugares, pero sí, podría ser algo fractal, ¿no? Algo que se autorreplica y que puede estar en ese pequeño, puede estar contenido una totalidad, ¿no? Sí, gracias. Me parece muy interesante la analogía que hiciste hace un momento del gen expresándose. A esto mi pregunta. Me parece, el libro no lo he leído, pero he venido aquí, he leído un poco de él antes. Esto del residuo me suena mucho a algo genético. Uno creía que la genética funciona conservándose lo mismo, pero ahí es un camino lleno de accidentes, como toda evolución. Mi pregunta es, pensando en los géneros literarios, ensayo, literatura, o ya yéndonos a otros lados del arte, ¿dónde se encuentra más el análisis o la genómica? Hablando de la genómica, lo que se compara, lo análogo, ¿en dónde se encuentra ese análisis? ¿En qué género? ¿En qué género? ¿En qué género tú lo podrías poner? Al menos, aventurándome, yo diría que en el ensayo, haciendo frontera con algo poético. Bueno, si he entendido bien lo que comentas, pero por otro lado me ha gustado mucho también, como de todas las intervenciones, algo, y también de la tuya me ha gustado que recuerdes que la genética y la génesis es un camino lleno de accidentes, es decir, de errores. Una de las cosas que yo digo en mi libro es que la creatividad es copia más error, que es lo que comentaba antes, copia más error, y sin eso no hay creatividad. Bueno, yo no sé, yo particularmente asocio el género de la poesía al género del ensayo como los géneros clave investigadores del mundo. Y luego la novela para mí es una cosa como un poco aparte. Es más un entretenimiento de crear un mundo de fantasía o no, pero la novela no la veo, o que investiga la realidad, pero ya con otro atrecho, con otro escenario. Sin embargo, yo a la poesía y al ensayo los veo muy hermanados. De hecho, hay un verso en uno de mis poemarios, en Ya nadie se llamará como yo, hay un verso que creo que era: la poesía no es literatura, y de ser algo es su ciencia. O sea, la poesía no es literatura, y de ser algo es su ciencia. Porque yo realmente creo que la poesía no es literatura. Pero esto de decirlo aquí es como es un cisma, luego ya no me volverán a invitar, la cátedra de Alfonso Reyes. O sea, yo no creo que la poesía, para mí es un género investigativo del mundo, y para mí la literatura es como otra cosa, ¿no? Digámoslo así. Que yo también practico en la novela y tal, pero es otra cosa. Sí. Me parece interesante, Agustín, algunas de las ideas que planteas de la poesía y del uso de la metáfora en relación a un desarrollo contemporáneo de la filosofía, el realismo especulativo, los nuevos materialismos, la ontología orientada a objetos de Harman, donde el mismo Harman retoma un texto de Gasset, de Ortega y Gasset, del 27, algo así, un ensayo, es un prólogo a un libro de poesía de un poeta no muy conocido.
el prólogo se llama Ensayo de estética para un prólogo, a manera de prólogo. Pero ahí lo que hace Ortega, más que introducir al poeta, es desarrollar una teoría de la metáfora como ejecutividad. Es muy, muy interesante, muy adelantado a estas concepciones filosóficas, que estas concepciones, esta ontología orientada a objetos, básicamente es una crítica al correlacionismo, intento de accesar la realidad, que desde Kant para acá se ha considerado como imposible. Pero lo que plantea esta ontología es que no es que podamos accesar a la realidad como tal, pero sí tendríamos una epistemología diferente, ¿verdad?, por medio de esta ejecutividad de la metáfora. ¿Conoces este acercamiento? Porque resuena mucho. Sí, tu conozco y cito, y de hecho en el libro cito de pasada, aunque de pasada para ejemplificar algunas cosas, el realismo especulativo, como tú dices, la teoría orientada a los objetos, pero lo dejo caer de alguna manera, porque es una teoría. Yo me fundamento más en la teoría precisamente el mexicano, aunque residente en Nueva York, Manuel de Landa, ¿no? Manuel de Landa me parece mucho más potente y mucho más realista y mucho más útil toda su teoría del ensamblaje y pensar el mundo a través del pensamiento topológico, el pensamiento de atractores caóticos, que en realidad de Landa lo que hace es, por decirlo de algún modo, nos traduce, es como Deleuze, pero sin masturbaciones mentales, vamos a decirlo así, ¿no? Es como un Deleuze diciendo, bueno, vamos a quitar toda la paja que hay en Deleuze y vamos a ¿no? Entonces me interesa más de Landa que Harman, porque es que yo tengo un problema con los nuevos, con este nuevo realismo ya llamado el realismo especulativo, que lo comentaba el otro día con un filósofo aquí, Manuel, que está sentado a tu espalda, que también estaba leyendo esto, porque no llego a entender por qué ellos pueden conseguir definir que realmente existe algo objetivo separado del ser humano, ¿no? O sea, yo no llego a entender, o sea, para mí, me da la impresión de que tiene que hacer unas piruetas semánticas y unas piruetas que a veces me parecen pensamiento mágico, ¿no? No llego a entender, porque claro, ellos dicen, no, existe algo totalmente separado del ser humano, ¿no? Y que si el árbol, o sea, en esta mesa siempre será mesa, aunque haya un humano para verla o no, ¿no? Pues yo no llego a entender cómo ellos justifican eso, ¿no? Aunque yo sé que lo justifican a través de aproximaciones, a través del arte, a través de muchas cosas. Pero bueno, es un tipo de filosofía que por algún motivo no me llega a convencer, ¿no? Pero la he tenido en cuenta, la he leído y conozco, por supuesto, ese texto de Harman, por otro lado, maravilloso, cuando habla de Ortega y Gasset, que además es una extravagancia, de repente un positivista norteamericano como Harman, de repente dice el texto más maravilloso casi del siglo XX, dice de Ortega y Gasset. Pero, a ver, claro, eso ya es tan extravagante que es atractivo, ¿no? Además, un texto de Ortega y Gasset donde analiza la metáfora, ¿qué es la metáfora, ¿no? Pero bueno, sí que tiene que ver, pero yo me voy más por el pensamiento, por ejemplo, si ya hablando de filósofos un poco afines a esa corriente, más el pensamiento del mexicano Manuel de Landa, por ejemplo. Una moción. Nada más para la relación, que no creo haberlo mencionado, hay una íntima relación entre los géneros en Agustín, pero también hay una práctica entre los géneros. Y un personaje que aparece en la teoría, como en la novela, es Jekyll y Hyde, ¿no? Dr. Jekyll y Hyde. Justamente, ¿verdad? Justo para, tu cara fue maravillosa, justo para demostrar cómo necesitamos la constante y el cambio, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer, porque ustedes no tienen el privilegio de tener la obra, de señalarlo, ¿no? Porque, bueno, están los personajes hablando del cambio y dice, bueno, el cambio no podría darse, o por ejemplo, pensad en la conocida ficción de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde la personalidad del protagonista cambia, pero el entorno social no.
Su vivienda y su ciudad permanecen casi constantes, porque si así no fuera, si en esa historia todo cambiara por completo, no podría haber historia, se acabaría la narración, ¿comprendéis? Pues lo mismo ocurre con la basura. Si eliminamos o la transformamos del todo, si la reciclamos totalmente, nos separaremos de la historia, de nuestra historia, y entraremos en una especie de realidad paralela a las civilizaciones que nos precedieron, aunque paradójicamente estaremos emparentados con ella. Y ojo, muchachos, no estoy hablando de las patrañas de ciencia ficción, sino de la vida real, antropología real, cosas que nos afectarán de a de veras, porque si no existieran esas constantes se acabaría eso que llamamos memoria, ¿no? Y este es un pedacito, es un diálogo de dos personajes, y como esta está llena las 500 páginas de la novela, ¿no? Para entrar. Entonces, Qué bien, gracias. Y bueno, y el apartado en la teoría se llama tiempo topológico y es catástrofes naturales, Jekyll y Hyde. Sí, está fenomenal que leas también mi obra, y que no, porque luego hay que saber leer, evidentemente. Todos leemos, pero hay que saber leer, ¿no? Y que la hayas leído también, Roberto, y que para mí es todo un honor. Y que hagas estas ligazones, ¿no? Y estas ligazones entre la teoría y la práctica que yo, o sea, entre la teoría y la novela, que yo admito que yo no hago, porque he de aclarar, para que nadie piense que soy un monstruo, que un monstruo insoportable y no sé qué, que yo cuando escribo novela o escribo poesía, obviamente no pienso en ninguna teoría. Obviamente. Es como quien va a dar un beso a la persona amada y está pensando en cómo se besa. O sea, eso es una aberración. Tú besas y que sea lo que Dios quiera. Sí, que te caiga luego lo que te caiga y punto, ¿no? Digámoslo así. Pero no puedes estar pensando en teorías, ¿no? Digámoslo. Pues claro, evidentemente yo cuando escribo no estoy pensando en todo esto. Me dejo llevar y en realidad todas estas teorizaciones que hago es porque los periodistas, cuando hacía promociones de mis novelas, me decían, pero a ver, ¿tú qué demonios haces? Porque no es ni realismo mágico, no es ni realismo político, ni realismo social, ni fantasía. ¿Tú qué es esto que haces? Entonces un día, con un periodista del País, no sé qué estaba, y se me ocurrió, cometí el error, digámoslo así, de decir realismo complejo. Y el tío anotó realismo complejo. Y al día siguiente aparece en el periódico el realismo complejo, y yo no tenía ni idea de lo que había dicho, ¿no? Y dije, joder, ahora me he metido en un lío tremendo, porque ahora voy a tener que justificar qué demonios. Pero entonces empecé a pensar y dije, no, pero no iba muy desencaminado, porque es realista, y con esto termino, es realista porque dialoga con su tiempo, y aclaro que para mí cualquier obra, por supuesto científica y también de arte, y de arte también, o es realista o es anticuada. Para mí son las dos únicas categorías que hay de arte, realista o anticuada. ¿Por qué realista? Porque tiene que dialogar con su tiempo. Ahora bien, el gran problema viene aquí, ¿y qué es la realidad? Para poder decir que una obra es realista y que dialoga con su tiempo. Bueno, obviamente no es la realidad de hace 50 años. La realidad hoy es una realidad compleja. De ahí lo de realismo complejo. Entonces vi que al final esa intuición que tuve así en un segundo para salir del paso no iba muy desencaminada, o al menos yo la hice encajar, o al menos, aunque sea toda una fantasía, me parece precioso que una persona, en este caso yo, dedique 10 años de su vida a justificar una ocurrencia, a una metedura de pata, y que dedique días y noches y viajes. ¿No es maravilloso en sí mismo también? No es una forma de ver que el ser humano es ocioso por naturaleza y que nos recreamos en esa ociosidad, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo quiero retomar una idea con esto, y es el valor que tiene para Fernández Mayo, el autor, la intuición. ¿Sí? La intuición, no la ilusión, no sé, pero espero. Pero la intuición, es decir, y algo que decía Marcela ayer, damos poco tiempo a creer en esa intuición, ¿no? Es como lo que dijimos ayer del huevo y el índice, es decir, creer que algo puede pasar en un link que nadie te ha enseñado y que tú tienes que proponer. Y entonces quisiera a lo mejor terminar esta sesión pidiéndote que nos hables un poco de este concepto de una idea que dijiste: lo creativo está en todas partes. En este momento en el que hay una presión por ser feliz, por ser productivo y por ser creativo,
creo que son términos que se nos han ido robando, ¿no? Por este discurso publicitario que achata todo para hacerte creer que tienes una experiencia cuando compras. Tu lectura nos devuelve esta capacidad de distinguir entre lo complejo y lo complicado, ¿no? Ayer dijiste, lo complicado es aquello que requiere una clave para saberse, y en cambio lo complejo es aquello que constantemente nos está proponiendo una especie de azar inverso, ¿sí? Una especie de propuesta de casualidad, pero que se puede de alguna manera revertir. Bueno, es que lo que has dicho da para 1 hora más, o 2. O sea, es mucha cosa. No tenemos tiempo. Bueno, pues sí, o sea, el asunto está en saber distinguir en nuestra realidad, o sea, desarrollar la intuición, ¿no? Porque eso se desarrolla, de qué es lo complicado y qué es lo complejo. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo complicado es aquello para lo cual tú, para entrar, tienes que tener una clave que te la tienen que dar, y si no, no puedes entrar. En términos contemporáneos de teoría de género, podríamos decir que el pensamiento falocéntrico es un pensamiento falocéntrico, un pensamiento patriarcal típico de yo tengo las claves y si no te las tengo que dar para que abras, te vayas a ese mundo. Es como el niño en el patio del colegio que tiene el balón y dice, el balón es mío y solo va a jugar con mi balón quien yo quiera. Entonces yo te daré las claves para entrar en este secreto, en esta novela, en este mundo, en mi casa, en esta teoría, en esta corporación, en este país, solamente si pasas por este lugar que yo te permito pasar. Eso es algo complicado, pero no complejo. Es como el ajedrez, que es complicado pero no complejo. Como diría Borges, ya todas las partidas en algún lugar están escritas. Sin embargo, lo complejo es algo que se desarrolla con la propia vida, que va creando las reglas a medida que se va construyendo, como todos nosotros. Y eso es como yo construyo mis ficciones. Por eso mis ficciones parecen muy abiertas, porque no están predeterminadas, son complejas por eso, porque pertenecen al humus orgánico de mi propia vida. Yo cuando frío un huevo, pues veo un huevo y a lo mejor ese huevo me inspira el índice de un libro, como ocurrió. Bueno, pero yo no sabía que ese huevo me iba a inspirar el índice de mi libro postpoesía. Ocurrió. Eso es lo que es la complejidad del mundo. El cuerpo humano es complejo porque por muy difícil que creamos que es entenderlo, cuando lo ves, lo entiendes, cómo funciona, es cristalino. O sea, no es farragoso. Sin embargo, lo complicado es farragoso, lo complicado son esos acertijos como tontos, que son esas cosas tontas que dicen, a ver quién es el más inteligente y acierta esto. Eso no es inteligencia. Eso para mí no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia para mí tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Con una sabiduría de saber dónde se está desarrollando lo que realmente está vivo y lo que realmente emerge, el ADN de lo nuevo. Ahí es donde, para mí eso es lo que... Entonces eso es lo que hay que afinar, y ese es el olfato del poeta, el olfato del buen científico, es ese tipo de humus, ¿no? Y bueno, con eso no sé si contesto un poco a tu pregunta, ¿no? Muchas gracias. Pues yo creo que la dejamos hasta aquí. Quiero agradecer, porque me toca, al Departamento de Estudios Humanísticos, Eva, a la carrera de Letras Hispánicas, María, y a la Cátedra Alfonso Reyes, mi queridísima Ana, pero también a Manuel por hacerse cargo de este personaje tan singular que nos ha acompañado durante un mes, y en otra visita más, que espero no sea la última, de Agustín en el TEC, y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.